Gracias. Aquí de vuelta con el contenido de Diálogo Urgente. Don Tony Herrera, miembro de la Dirección Política del Partido Fuerza del Pueblo, aquí con nosotros para dialogar de temas urgentes. Buenos días. Muy buenos días, Berky. Bienvenido, ingeniero. Buenos días a los amigos que nos dan el placer de vernos y escucharnos. Un diálogo urgente. Estamos a tus órdenes. Hay temas muy urgentes, pero como aprovechando su primera visita aquí al inicio del año, ¿cómo ver este panorama? Usted estuvo aquí sentado cuando presentábamos reportes, ruedas de prensa de Fernando Durán, administrador del Banco Agrícola, Gianilda defendiendo al gobierno, diciendo que es una exageración las cancelaciones masivas, la reacción de don Fernando Durán a las versiones de que hay un problema en el Banco Agrícola, los cambios recientes, todavía ayer una juramentación en el sector financiero. ¿Cómo ver todo esto? Bueno, yo le puedo decir aquí a los amigos que nos escuchan, nosotros tenemos que ver que en lo que va de año el presidente ha hecho unos 20 cambios, ¿no? Y en lo que va de este año. Y sustituciones, rotaciones, yo le llamo, ¿no? Okay. Entre sustituciones, se lo han mandado a su caso como al INVEL, ¿no? En el caso de agricultura. Y otros cambios, ¿no? Recientes. El presidente lo que está dando muestra de una desesperación porque no es el tiempo, no es el tiempo. Ya entrando en la recta final de su último periodo, que el presidente se aboque a hacer una serie de cambios. Todo el que ha estado... Fue lo que dijo Pacheco, desesperado. Todo el que ha estado en el Estado, ¿no? Como funcionario, sirviendo a la población, ¿no? Como funcionario, servidor público, ¿no? Sencillamente sabe que cuando usted lo nombran, primero usted tiene que durar un tiempo para acotejarse, ¿no? Y en ese tiempo, entonces usted hace su equipo, etcétera, y entonces tú arrancas el FAO. Entonces, imagínense con la situación que tiene el país, estos cambios que está haciendo el gobierno, que está haciendo el Ejecutivo, nosotros los vemos como una especie de desesperación, porque entendíamos que esos cambios debían hacerse al inicio del nuevo gobierno, ¿no? Que ya no es un gobierno nuevo, sino es un gobierno que ya se ve como un gobierno definitivamente viejo y que está desesperado, para mí específicamente. La desesperación está en que una de las rotaciones que hacen, por ejemplo, si tú me dijeras que están haciendo rotaciones con funcionarios o con personas que han estado muy bien en las funciones que tenían anteriormente, pero si ponemos un ejemplo, por ejemplo, Nelson Arroyo, vivo con nombre y detalle, ¿no? Ha estado con esta ahora en aduana, ha estado en 3 instituciones. Hagamos un poquito de historia precisamente a las 2 primeras para que ustedes vean si fracasó o no fracasó. Indotel y Seguros Reservas. ¿Fracasó? Entonces, vámonos a ver ahora precisamente. ¿Y no puede verse eso también como una confianza del presidente, que está nombrando en puestos claves a una persona? Confianza, pero recuérdate que esa confianza no ha explotado todavía. O sí ha explotado, pero a media lo están tratando de soterrar el asunto de Seguro Banreserva. Por ejemplo. Por ejemplo. Y Indotel, recordemos precisamente los problemas que se dieron en Indotel. Y entonces, ¿dónde está precisamente el funcionario que es un gerente y que ha demostrado para mandarlo en la segunda institución de recaudación cuando un gobierno que está precisamente asfixiándose por falta de recursos? Entonces, ponerlo en aduana, lo poco conocimiento que tengo de finanzas, entiendo que es el segundo recaudador del país. Pero mire, usted habla de seguros reservas, pero Julio César Valentín, que es el superintendente de seguros y que no es del PRM, Julio César Valentín emitió declaraciones, pero además emitió un documento hablando de la solidez de seguros reservas. Pero lo que nosotros estamos entendiendo precisamente cuando, lógicamente, si yo estuviera dirigiendo una institución, ¿En un gobierno ajeno? En un gobierno ajeno, no, es un gobierno de él porque él es parte de ese gobierno. Primero es aliado y segundo es un funcionario, ya no puede decir que es un gobierno ajeno, es parte de su gobierno.
Entonces, cuando a mí me atacan en la institución que yo esté dirigiendo, lógicamente yo tengo que salir a defenderme, porque o renuncio o me hago mea culpa. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Julio César? Cuando nosotros vemos que los escándalos que se han dado, de incluso que se han pagado, se pagaron primas a gente que ni siquiera seguro en el Banreserva tienen, en el seguro Banreserva tienen. Entonces, definitivamente, salir a defenderlo yo lo veo como algo lógico. Es como cuando una persona se está ahogado, se agarra hasta con la pata de ahogada. Entonces, eso es lo que yo veo en esas ruedas de prensa que están haciendo los funcionarios, porque o te quedas callado, deja pasar el agua, pero cuando el río suena, es porque agua trae. Entonces, Cuando Fuerza del Pueblo empezó a hacer declaraciones respecto a Senasa, el propio gobierno lo vio como un tema de oposición y punto. Sin embargo, con el tiempo se demostró que había una realidad. ¿Ustedes como partido tienen otros temas a tratar en ese sentido de... usted hablaba, por ejemplo, del seguro reserva, cuando explote lo del seguro reserva. Y yo le preguntaba, por ejemplo, es en el sentido de qué ejemplo tienen ustedes respecto a lo que podría pasar en el seguro reservas. te puedo decir, cuando tú hablas, incluso nos recuerda que la Fuerza del Pueblo Sí. fue quien dio la voz de alerta con respecto a lo de Senasa, y es exactamente lo que está pasando y lo que ha pasado con Banreserva. Incluso te puedo decir que cuando se habla de Banreserva, llámese seguro o el banco como tal, se tiene mucho cuidado porque tú sabes que es una espina dorsal y que pudiera Claro. correr en cascada cualquier cosa. O sea, ningún Que fue la partido, confusión con Juan Ariel Jiménez, cuando habló del seguro y el Banreservas. correcto, cuando hacen, dice, por ahí, pues, está prácticamente tratando de invadir algo que no debe hacer y que lógicamente puede causar mucho problema en el país. Claro. Hace las aclaraciones debidas. Entonces, a lo que nosotros nos referimos es que, por ejemplo, nosotros estábamos reunidos el lunes pasado, y estábamos reunidos y estamos reiniciando nueva vez en el 2026 y vamos a hacer, ¿no?, nuestros planes de trabajo con respecto al gobierno y la propia Fuerza del Pueblo. Tenemos muchas cosas en paquete porque las mismas secretarías son las que van a salir con las denuncias que tienen que salir, no porque la Fuerza del Pueblo quiere salir a denunciar para destruir, sino que son cosas que están pasando y que nosotros no debemos dejarla pasar por alto. Lo que está pasando precisamente en Seguro Banreserva no es una cuestión de que nosotros queremos que haya problemas, es que hay gente que están comentando, hay documentación que dice que realmente hay un desfalco en esa institución y que han habido transacciones que no tienen forma de cómo justificarlas. Transacciones, porque por ejemplo sabemos, tenemos datos específicos, pruebas, ¿no?, de que en Banreserva se le han dado a gente que ni siquiera seguro le han pagado prima, le han pagado vehículos, le han pagado propiedades que sencillamente ni siquiera existían, porque ese es el tipo ¿En qué gestión de fue eso? transacción en la gestión precisamente anterior. O sea, no la de ahora, sino la anterior. La de Nelson Arroyo. Correcto. Por eso yo me decía que... No, porque la de ahora no tiene tiempo. Pero precisamente por eso yo decía que a Nelson Arroyo, de los cambios que está haciendo, que yo veo que el presidente está haciendo, que lo que está viéndose es una desesperación tremenda, porque además de beneficiarle, si yo fuera el presidente, en los últimos días de mi trayecto en un gobierno que esté yo dirigiendo, no es verdad que a la gente cercana a mí yo la voy a sacar prácticamente sacarla del partido para poner gente de otro partido a dirigir lo que supuestamente ellos fueron a ¿Y ese dirigir. caso que usted dice de seguro, ustedes lo van a tratar formalmente en una rueda de prensa o qué? Yo no puedo adelantarme de que en una rueda de prensa, pero sí lo vamos a tratar y se va a sumarse a las denuncias que se están haciendo, porque es que a nosotros nos interesa que este pueblo, nuestro pueblo, no siga sufriendo lo que está pasando en todas las instituciones, porque nosotros estamos hablando del seguro, Banreserva, estamos hablando de Senasa, que es la salud, pero vámonos a los hospitales, vámonos a la sede. Bueno, cambiaron a Mario Lama del Servicio Nacional de Salud. Bueno, pero tenía que cambiarlo porque si no, ese sí es verdad que no pegó una. Y ese sí habló precisamente cuando estaba en la oposición. Esa era el Adalys y ese Mario Lama pareció como el ministro, ¿no?, de Energía, Toñito, ¿no? Almonte. Almonte, que precisamente es el gurú
del PRM y sin embargo lo mandaron asilado por allá Boston. a Boston porque no dio pie con bola. Entonces, cuando nosotros vemos lo que está pasando y lo que ha pasado precisamente en lo que es el Ministerio de Salud, cuando vemos los hospitales, cuando vemos precisamente lo de Senasa, cuando vemos que las boticas populares no tienen, están cerradas porque básicamente no tienen medicamentos, los medicamentos de alto riesgo, no existe nada, real y efectivamente. Pero los cambios los esperaba el país, los cambios se esperaban, pero usted dice que no es un tiempo de cambio. ¿Debieron hacerse antes o ya el presidente debió concluir con unos funcionarios que de acuerdo a las denuncias y de acuerdo a lo que usted nos adelanta aquí, no estaban haciendo el trabajo? Pero es lo que cualquier dominicano de a pie, como dice la gente, puede pensar. Si tú inicias un nuevo gobierno, tiene un gobierno que culminaste, ¿no? Inicia otro. Y hay una serie de funcionarios que están siendo cuestionados, porque recordemos que la propia Milagro Ortiz Bosch, ¿no?, decía que habían unos 276 casos que estaban engavetados, que ella sí lo ha subido, pero que no le hacen caso. Sin embargo, la justicia independiente, ¿no?, está tratando otros casos, pero los casos míos no los vemos. Entonces, si en cada uno de los funcionarios actuales y los que ha rotado, hay muchos de ellos que tienen las comillas, ¿no?, en ambos lados. Entonces, definitivamente, cuando tú sales de un gobierno y entra otro, y al iniciar tu otro gobierno dice que en su gobierno va a haber cero impunidad y cero corrupción, y ya esa bandera, ¿no?, de que nosotros somos los impolutos, ya básicamente ha fracasado. ¿Y fracasa por qué? Porque como nosotros hemos visto precisamente, escándalo cada una de las semanas. Y el presidente tratando, ¿no?, de mover las fichas o de hacer cosas para apagar esa bulla. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver el escándalo que se nos presentó al país, ¿no?, cuando el apagón, ¿no?, del año pasado, en El blackout. el blackout, ¿no? Nosotros vemos que lo que se dijo de ese blackout y las consecuencias, sin embargo, vemos que dentro de los cambios, la rotación, ponen a otro incumbente en ET, que es la empresa de transmisión dominicana, y este señor, lo escucho en una rueda de prensa, que dice, ¿no?, porque son expertos mintiendo, dice que Luis Abinader en sus 5 años, 6 años que tiene de gobierno, fue el que creó la autopista eléctrica KBA de 345. Y lo dice como que es el que ha resuelto el problema, que ha instalado 1.300 megavatios nuevos. Y entonces cada vez que uno escucha a una persona como esta, un funcionario, diciéndole mentira a la población, cuando lo primero no fue el primero que inauguró una línea 345, sino que hay línea 345 desde los tiempos de Danilo Medina, e incluso la energía que sale de Punta Catalina es transportada precisamente a una 345, y que yo sepa, ellos no fueron que fundaron, que construyeron a Punta Catalina. Y sin embargo, cuando ellos inauguran la 345 que va a Manzanillo, lógicamente una empresa privada es quien construye la línea, y lógicamente la generación que se está dando allí, pero ellos se la están asumiendo para ellos. Pero está bien, fue su gobierno, aceptémoslo. Pero no digan que la autopista eléctrica fueron ustedes que la hicieron, cuando nosotros tenemos varias. Incluso ellos terminan de conformar el anillo para que el sistema CENI a nivel de transmisión complete el anillo a 345. O sea, ¿cómo tú vas a ir a la población en una en una entrevista que le hicieron a decir que ellos fueron los detectives y los protagonistas precisamente de construir la autopista eléctrica? Bueno, pero tal vez ellos completaron, por ejemplo, como Claro, en el caso de las circunvalaciones, la de Baní y la de Asua. Sí, es lo que te digo. Ellos hacen un tramo para cerrar el anillo, pero no te asumas que tú has hecho la autopista eléctrica. Porque es que cuando la cabeza está mal, el cuerpo no puede hacer otra cosa. Y es lo que yo digo de este gobierno, que han demostrado que son ineptos, incapaces e irresponsables.
porque el asunto de Senasa es más que eso, es como eso es lo que hay que tratarlo de lesa patria, porque eso es a la humanidad, es a la población que le han quitado la salud. Entonces, a eso que me refiero. El gobierno definitivamente con estos cambios, como le decía Berky, es que al hacerlo ahora, ¿no?, en este tiempo, lo que está demostrando es desesperación. Y desesperación por la sencilla razón de que yo decía ahorita que cuando a ti te pones nuevo en una institución, tú tienes que prácticamente adecuarte para tú comenzar a ejecutar. Eso es un tiempo, lógicamente, Muchas veces, que se precisa. muchos dicen, bueno, el gobierno del PRM es inepto, lo que sea, pero fue apoyado en su momento por Fuerza del Pueblo. ¿Qué dicen ustedes en ese Entonces sentido? yo te puedo decir que el apoyo, por ejemplo, cuando se fue a las elecciones del 2020, ¿quién era el candidato presidencial de la fuerza? No era Luis Abinader, era Leonel Fernández Reina. O sea, significa que el apoyo, igual que Abinader buscó con una serie de partidos el apoyo precisamente presidencial, entonces lógicamente se hizo un acuerdo, porque nosotros salíamos, ¿no?, del PLD y salimos lógicamente a hacer un partido, a mostrarle a la población precisamente que nosotros debimos y tenemos que ser la diferencia. Y hemos demostrado que son la diferencia porque en apenas 6 años ya nosotros somos la primera fuerza de oposición y somos el segundo en la boleta. Eso significa que lo que nosotros hemos hecho como partido ha resultado y nos ha dado resultados. Y ahora mismo, tú ves que todos los funcionarios y el mismo presidente, cada vez que habla, ¿no?, de las cosas que ellos están haciendo, como decía precisamente el director general de ELTE, dice no, que los 1.300 megavatios nuevos y que en energía solar, fotovoltaica y etcétera, han introducido al sistema eléctrico aproximadamente un 25%. Pero el que sabe precisamente de energía sabe que ningún sistema débil como el de nosotros soporta un 25% de energía renovable. Por una sencilla razón. Son energías que son sustitutas, que son de emergencia. Y depende del clima también. Depende del clima y tú no puedes tener un 25%. Bueno, producto de eso, producto de esa mala aplicación de lo que es la dirección del sistema, se da el blackout precisamente el año pasado, porque tenían una cantidad por encima de lo que tú tienes como energía de base, y cuando salen de repente esa energía es renovable, entonces el sistema se ve en cascada, Don por Tony, mala práctica, por lo que sea. usted, de acuerdo a lo que le escucho decir, entonces, ¿ustedes no reconocen algún aporte de estos 6 años de gobierno en ningún sector? Sí, yo ¿En reconozco cuál sector? Porque me que interesa son muy saberlo. buenos cogiendo prestado y no presentando resultados. Porque si nosotros vemos en los 5 años que tiene el presidente, sumado a la cantidad enorme de recursos que ha tomado prestada, más los presupuestos que año por año ha estado sumándole, y cuando buscamos resultados, vemos resultados de la parte esta del metro, ¿no?, hacia los Alcarrizos Nuevos, hacia los Alcarrizos, que supuestamente lo van a inaugurar el próximo mes. Eso dijeron el año pasado, ¿no? Pero tiene que tener por seguridad la población de que no va a ser ni inaugurado por lo menos en febrero, porque precisamente esos son los resultados que vemos. Entonces, si nosotros vemos en la energía, ahí tenemos los resultados. El señor dice que los apagones, el PRM ha acabado con los apagones, que en el país lo que hay es apagones por avería y yo cuánto, pero todo aquel que sufre los apagones semanalmente sabe que no es como está diciendo. Si nosotros vemos que ahora mismo están sometiendo a licitación, el tramo que va precisamente de ahí de la San Vicente Paúl con carretera Mella hacia el Almirante, de la línea del metro, y hay un escándalo porque van a someter precisamente la licitación, porque ahí hay un mamotreto. En fin, eso es el PRM, eso es el gobierno del ¿Eso es lo que usted PRM. reconoce el PRM al gobierno, préstamo? Sí, que es experto tomando prestado y experto desapareciendo los recursos,
que ha agarrado precisamente o que tomó los préstamos y que tomó precisamente todo lo que son te digo, las ayudas, ¿no?, que le da al pueblo dominicano, todas y cada una de ellas, pero la convirtió clientelistamente hablando, y hay gente que le dieron una tarjeta, pero cuando fue a buscar el dinero, no apareció en el banco, ya alguien lo había cogido. Eso es lo que ha hecho el PRM, eso es lo que ha hecho el gobierno de Luis Abinader. Sencillamente yo honestamente no les reconozco a Luis Abinader, porque sí, repito, lo que han demostrado ser inepto, ser ineficiente y ser irresponsable. Eso es lo que yo realmente les reconozco. Bueno, hay que irse, dice nuestro coordinador, el señor Luna. Entonces, Fuerza del Pueblo va a tener retos, grandes desafíos, porque ustedes están apostando a ganar las elecciones en el 28. Y si, de acuerdo a lo que ustedes dicen, el gobierno no tiene nada que exhibir, el que le suceda, entonces tiene un trabajo enorme, un trabajo fenomenal. Casualmente, precisamente en las reuniones, cuando el compañero presidente Leonel Fernández concluye la reunión del lunes pasado, escuchamos, ¿no?, de su voz, del que nosotros vamos a tener tremendos retos, porque lamentablemente el gobierno del PRM y Luis Abinader nos va a dejar no un vehículo en 4 bloques por goma, ¿no?, sino que no va a haber ni siquiera un motor porque va a estar fundido. Y nosotros tenemos que hacer transformaciones. Gracias a don Tony Herrera, miembro del Partido Fuerza del Pueblo. A ustedes también las gracias. Mañana aquí con el compromiso de siempre a través de Diálogo Urgente. Feliz resto del día. Bye bye.